Sí, había realizado una pregunta por escrito, ¿no? Si eh, habría alguna forma de gestionar, claro, es herencia, ¿no? Pero como herencia, que si ya, digamos, el niño, el ser humano ya la trae, ¿no? Heredada, pues como su propio nombre lo dice, de los padres, si han vivido algún tipo de situaciones violentas o traumáticas, ¿qué puede ser esa persona, ya sea niño, a través de un adulto, o ese adulto cuando ya trae eso consigo? O sea, ¿qué podría hacer para gestionarlo? O sea, ¿es educar nuestra mente? O sea, ¿es educar la mente del niño? Eh, ¿Qué es lo que podría hacerse desde nuestra perspectiva como educadores? Interesante, ¿Fue Jenny. difícil, profesor, la pregunta? Ya había respondido. Sí, sin embargo es bueno reforzarlo, ¿no? Jenny, mira, eh, ciertamente hay que trabajar en todos los ángulos, ¿no? Vale decir, primero que debemos saber que el niño es consecuencia de los adultos, naturalmente, y por eso la prioridad en la atención no es necesariamente hacia los niños. Cuando dicen, este niño es así, asá, hiperactivo, interactivo, no sé, tiene rabietas, es impulsivo, es agresivo y no sé cuánto. Y terminamos, en realidad, digamos, focalizando con que el problema estaría en el niño. Y no es así, ¿no? Resulta que es correcto cuando les había dicho que si traemos todos traemos cierto tipo de predisposición para algo. El asunto es el entorno en el que se mueva. Entonces ese niño está haciendo así porque su entorno le está ayudando a activar eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? A los padres hay que ayudarles a entender esta parte, porque los padres no están siendo conscientes que vienen con herencia epigenética o que ellos, que la historia que han vivido no ha pasado, sino se les quedó allí inconscientemente, involuntariamente la tienen. Y entonces, a veces nosotros estamos atendiendo esta parte desde el punto de vista educativo y no neurocientífico, ¿no? O lo que es más, a veces lo atendemos desde la parte psicológica y está muy bien, porque sí se necesita esa parte, pero necesitamos explicarnos esta parte a los padres de familia, a los docentes, y obviamente atender al niño como consecuencia de haber entendido esto. O sea, primero que los padres entiendan y luego que a los niños lo atiendan en base a esto. Si yo vengo de una historia, de un pasado difícil, complicado, terrorífico, ya sé lo que he pasado. Lo que es más, no he vivido solo violencia, sino que en mi casa ha habido mucho abuso, mucha violencia doméstica. Entonces yo vengo con eso. Y como yo vengo con eso, no soporto que me digan algo, porque apenas siento que alguien está transgrediendo o se está queriendo repetir esa historia, yo voy a reaccionar. Pero ¿cuándo se puede ayudar en eso? Cuando primero ayudamos a tomar conciencia de eso. Escúchame bien, no se trata de desconocer ese pasado, se trata de tomar conciencia. Y cuando la persona se hace responsable de esa circunstancia, empieza a darse cuenta que efectivamente tiene una responsabilidad por cambiar. Y ahí es donde sí se le puede acompañar, donde sí lo que le dice el profesor va a entenderlo, va a ayudarlo, lo va a aplicar, porque si no, a veces le llamamos una vez, le llamamos otra vez, y por ahí hasta lo queremos sacar al niño. ¿Y sabe qué, señora? Y entonces llévele a otro colegio a su hijo. Claro, la solución es más práctica, sí, ¿no? Cuando en realidad podríamos ayudar de una manera más efectiva entendiendo esta parte. Lo que pasa es que no hemos entendido eso como muchos me lo dicen, ¿no? Entonces, la herencia epigenética sí es transformable por lo mismo que expliqué al principio. La neuroplasticidad nos hace entender que el cerebro puede desaprender y reaprender nuevas cosas. Entonces, depende ya de cómo nos tratamos, de cómo convivimos, de cómo ayudamos a esa persona a quizá moldear ese cerebro y a tener otro tipo de actitud. Yo se lo puedo asegurar que con estas imágenes que les hice ver, esta señora que según su comentario dice, hemos aprendido mucho, hemos cambiado, dicen. Yo sé que con un evento no se cambia.
Eso dice la neurociencia. El cerebro lo impacta, sí, le motiva, sí, pero si quieres que cambie, tiene que ser un proceso. Pero desgraciadamente en el Estado a veces hacemos algunas cosas como evento, no como programa, ¿no? Entonces a las personas a veces, como en este caso, esa señora, nosotros vamos una vez, le dictamos una charla y por cuestiones muchas veces de no programa, no volvemos nunca más. Nadie más le habla del tema. Entonces tarde o temprano esa persona va a volver a lo mismo. Muchas veces se va a encontrar otra vez con sus propias frustraciones porque nadie le está acompañando. Curiosamente, en campo, yo se los comento porque trabajo mucho con proyectos rurales, en campo tenemos asistencia técnica para plantas y animales permanentemente, pero no para personas y familias. Increíble, ¿no? No tenemos. Una contradicción. Sí, sí, sí. No tenemos para personas y O familias. sea, depende mucho, profesor, de las condiciones que nosotros vemos, ¿no? A esa persona, al niño, o sea, el mismo entorno va a ser que la situación pueda no activarse en todo caso, ¿no? Con esas condiciones que podemos crear. Sí, un primer requisito es efectivamente evaluar el entorno, ¿no? Por favor, no calificar al niño, no estigmatizarlo, no adjetivizarlo, no creer que el problema está en el niño ni en el adolescente. Ellos simplemente han abstraído la problemática del entorno en el que están viviendo. ¿Ok? Ok. ¿Alguien más quería decir algo, creo? Una última pregunta, ¿se puede? Soledad. ¿Se puede una última pregunta? Dale. Sí, hablaba más, antes estaba hablando sobre la neurociencia para la vida y se habló de las enfermedades psicosomáticas. Bueno, yo siempre he creído que la diabetes es una enfermedad hereditaria, más no una enfermedad psicosomática. Pero si es así, que es una enfermedad psicosomática y que no se hereda, yo recuerdo que un familiar estaba sanito, totalmente sano, y de pronto lo vimos delgado y todo, ¿no? Y cuando le preguntamos a la esposa qué le había pasado a su esposo, dice, no, lo que pasa es que hace 15 días se ha enterado que mi hija está embarazada y eso le ha dado al toque y le ha despertado la diabetes, ¿no? Entonces, ella hablaba enojada contra su hija porque decía, ella tiene la culpa, si no hubiera sucedido esto, a él no le hubiera dado la diabetes. Yo le decía, no, pero ¿cómo le va a dar diabetes solamente porque se enteró? Seguramente que ya estaba enfermo, pero fue el desequilibrio emocional que tuvo que le hizo que le dé la diabetes, ¿no? Entonces, ¿cómo me explica esa situación? Es exactamente eso que les decía, ¿no? O sea, todos traemos algo de todo, todos traemos células cancerígenas de diabetes, todos traemos algo. Y no necesariamente por herencia epigenética, porque es así nuestra estructura cromosómica. Entonces, como venimos con esa estructura, nomás depende justamente de lo que nos pasa en la vida, pero reitero lo que les había dicho también, no es lo que nos pasa, sino cómo recibimos eso que nos pasa, cómo nos explicamos nosotros mismos, porque, bueno, para otra persona, el que tu hija o hijo haya salido embarazada de otra cosa, bueno, quizá lo habría resuelto de una manera más tranquila. Felicitado. Y quizás está felicitado, pero él lo asumió como un tema absolutamente complicado y eso es lo que le activó las células que traemos todos, se deja entender, pero no es que mi abuela tuvo cáncer y por eso es que yo tengo, es que mi padre tuvo diabetes y por eso es que yo también voy a tener, no es así, definitivamente no son hereditarias, es más, estas enfermedades no son hereditarias, se sabe por su propia conceptualización médica, son más bien ECNT, enfermedades crónicas no transmisibles. Miren más, su propia denominación dice no transmisibles, o sea, no es que porque tu papá o porque tu abuelo, no. Lo que sí es cierto es que todos tenemos de alguna manera esta estructura cromosómica. Pero claro, depende de cómo vivimos. Por eso es que se dice que lo que nos afecta no es lo que pasa, sino lo que nos explicamos en nuestro cerebro sobre eso que pasa. Entonces, lo que pasa puede ser 10 de problema, pero nosotros nos explicamos en 80 o en 90 de problemático.
que no sé qué, mira, que como a mí, que toda la vida, que nosotros nomás, los demás van bien, nunca les pasa, nosotros somos ¿Por qué a mí? los olvidados de Dios, no sé, toda la vida, brujería creo nos han hecho, y ya está, ¿no? Entonces ya se Y ya, complicó se todo, acabó, ¿no? murió. Y ya está. Entonces es la mente la que nos enferma. Muy bien. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es tu aporte final? ¿Con qué te vas? Destaca algún punto que te va a servir. Bueno, doctor, Ana María. yo, bueno, yo me voy con esto de que usted dice, ¿no? De que en realidad la mente domina el cerebro y que para eso uno tiene que realmente, pues, tener sano a nuestros pensamientos y la emoción, porque esa es la parte principal que genera enfermedades. Lo que yo quería preguntarle a usted, por ejemplo, acá cuando usted dice en esto de las enfermedades psicosomáticos. Por ejemplo, hay chicos que ahorita con esta pandemia, por ejemplo, hay chicos que han perdido a sus seres queridos, familiares muy cercanos, y hay chicos que van muy deprimidos o que están deprimidos, ¿no? Y en realidad eso genera, si nosotros sabemos que realmente ahorita que el cerebro y la mente es lo fundamental para que este chico sea bien en su aprendizaje. Entonces yo investigando, viendo, cuando uno tiene depresión, realmente hay un desequilibrio de químicos, ¿no? Como decir, se electrocuta, ¿no? Es como una electricidad. Mi pregunta es, en esos casos, ¿se puede generar de nuevo las neuronas? Porque hay chicos que están tristes, no tienen ganas de hacer nada. Entonces, ¿cómo generar a ellos esa emoción o que cambien esos sentimientos? A ver, Ana María, sí, pues en efecto, lo primero que hay que ver es que la depresión es una enfermedad incurable. O sea, no se puede llamar depresión a un momento quizá de ansiedad, de angustia, de tristeza, ¿no? Depresión es una enfermedad incurable, que es un estado en el cual uno, a pesar de verse rodeado de mucha gente, se siente solo, o a pesar de estar en medio de tanta alegría, se siente triste. Y eso ya es permanente. Eso es un estado irreversible por el momento. La neurociencia tampoco tiene respuesta, ni la medicina todavía para eso. Entonces, lo que hay que procurar es no caer en depresión, más bien. Lo que sí es correcto indicar que son momentos de tristeza, son momentos quizás hasta de rabia, ¿no? De no entender por qué a mí, por qué me está pasando esto y todo esto y por qué nosotros. Entonces, ciertamente es químico también, porque como hay muy poca dopamina en ese cerebro, muy poca activación de dopamina, entonces entras a depresión o a tristeza permanente. Eso es, falta de dopamina. Pero lo que se tiene que tener en cuenta es que la dopamina es justamente o el activador de motivación, o quizá el que también a falta de dopamina caemos en depresión. ¿Qué significa entonces? Que hay que procurar activar en ese chico, en esas personas o en ese adulto, hay que procurar activar motivos de felicidad, motivos de alegría, motivos de expectativa, despertarle esas inquietudes. Lo que pasa es que una persona que está entrando a tristeza, a momentos de depresión, esta persona es porque no encuentra salida. Lo único que tienes que hacer es ayudarle a encontrar salidas. ¿Qué significa? Oye, ¿y qué te parece si emprendemos esto? ¿Y qué te parece si hacemos lo otro? Mira, y a ti te va a hacer falta esto y yo te puedo ayudar y vamos a conversar con tal persona que también te puede acompañar. Es decir, buscarle ayuda por el momento. Y mucho de la ayuda que estos jóvenes necesitan no es que alguien les hable, es que alguien les escuche. Empecemos por ahí. Y ciertamente si hay ideas que se le puede, digamos, compartir, yo estoy compartiendo más o menos con 70 jóvenes en un grupo, lo que se llama justamente el arte de trascender en la vida. Y ahí hay tips que efectivamente lo podemos compartir. Entonces hay que procurar meterle a todas estas cosas, especialmente una persona que viene de algunos efectos fuertes, ¿no? Como perder un familiar, y esto va a tener para ellos un efecto postraumático. Cuidado, porque eso es
baja dopamina permanentemente y alto cortisol. Así que se puede complicar la situación de ellos de manera permanente. Por eso es que hay que buscarle algunas alternativas y este tipo de alternativas emocionales es mucho más importante ahora más que nunca. Por ahí va más o menos Ana María, ¿sí? Okay, Necesitamos ayudar en ese aspecto a los jóvenes, en general a las personas. ¿Qué más? ¿Con qué te vas? ¿Qué pregunta, qué comentario, qué aportes pueden hacer al finalizar? Tengo algunas preguntas también. Doctor, buenas noches. Hola, Eva. Hola, Evita. Eva Magdalena. Cuenta. Doctor. A ver, yo me voy con este pensamiento, doctor, que dice, ten cuidado de lo que piensas y de lo que dices, porque se puede transformar en la profecía de tu vida, ¿no? Bueno, de San Francisco de Asís. Esto es sobre las energías positivas, ¿no? O hay que tener mente positiva para nosotros, ¿cómo se llama? Para que nuestras neuronas no mueran, ¿no? O sea, no caer en lo mismo, no caer en la costumbre, sino ser creativos, porque de eso depende, ¿no? De los pensamientos positivos que tenemos para nosotros salir por eso de vivir. Con ese pensamiento me voy, doctor. Gracias, Eva. Excelente. A ver, yo me quedo con que dice que todos tenemos talento y que no debemos de hacer siempre lo mismo porque el talento nos lleva a la creatividad y la creatividad a la innovación. Qué bueno. Gracias, Silvia. Olga nos dice, me voy con que la mente domina el cerebro y las enfermedades crónicas no transmisibles que no son hereditarias. El cerebro tiene 50 neurotransmisores. ¡Wow! ¡Qué chévere! Gaby me dice, me voy con la mente domina el cerebro. José Luis Monte dice, que a pesar de que tengas 40, 50 años, igual tu cerebro sigue aprendiendo, que no hay límites porque tenemos la neuroplasticidad del cerebro. ¡Qué bueno! ¿Qué más? Lucio Ramírez. Sí, José Luis, sí, buenas noches con todos. Yo no me voy, yo me quedo, José Luis. Qué bueno. Yo me quedo con esa manera de pensar siempre de manera positiva. Y creo que eso va a permitirme que las cosas me vayan mejor cada día. Hay un Dios que siempre nos ilumina, pero también creyendo en nosotros mismos, ¿no? Que sí podemos hacerla. Pensar en grande, pensar en positivo, pensar en que podemos construir mejores proyectos en la vida. Así que gracias por todo lo que compartes con nosotros, José Luis, y de verdad que cada día despejamos mejor el cerebro, ¿no? El pensamiento, las ideas. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias, profesor Lucio. Gracias. ¿Quién más quiere decir algo? Yo me voy con el que todo organismo está dispuesto a adquirir cualquier enfermedad y depende de uno mismo. Dice la mente enferma. Si no sabemos gestionar esas emociones, no dentro de nosotros, si empezamos a controlar y a gestionar, ¿no? A canalizar sobre todo las emociones tanto positivas como negativas, ahí ya es el bienestar de nuestra salud física y mental. De acuerdo. Se encarnan nuestros pensamientos y nuestras emociones y se pueden hacer tumor. ¿Qué más? Yanine Tineo dice, cambiar por lo menos el 20% de mis actividades diarias. No hay enfermedades hereditarias. Ah, con eso se van, qué bueno. Están llevando cosas muy puntuales, ¿ah? Y es como que estamos logrando el propósito, porque este curso generalmente todo el mundo le entra diciendo, entonces voy a aprender a cómo enseñar mejor. Y la verdad es que aquí empezamos por cómo mejorar nosotros primero, ¿no? Qué bueno, ya está. Entonces, señores, los que puedan activar su cámara, sería bueno para la foto que va a salir mañana en Perú 22. Ya está. Gracias. Querer es poder, doctor. Querer es poder, Adela. Caramba. Así es. Está bien, está bien. Yo sé que todos quisieran hablar, pero ya saben que también el tiempo es muy corto, así que agradezco más bien esa consideración, pero cada vez también traten de participar un poco más, aunque sea con el chat, siempre es bueno, ¿no? En fin, Carlos Rodríguez dice, finalmente generar en nuestros alumnos pensamientos cristalizantes y el cerebro tiene la propiedad de la neuroplasticidad y así que producir neuronas a través de la imaginación, ser positivos para activar el tálamo. ¡Ah, caramba! ¡Qué interesante! Chévere, que estén bien, amigos. Bendiciones, profe. Gracias.